Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana aquí en estas entrevistas en el programa Enfoques. Queremos el día de hoy dar la bienvenida a dos periodistas venezolanas, Giovanna Pelicani y Oriana Faoro. Las dos son corresponsales del Pitazo, este espacio virtual que está generando información sobre lo que ocurre en el hermano país de Venezuela. Queremos conversar con ustedes, Giovanna y Oriana, sobre la situación que atraviesa Venezuela, cómo apoyar, qué problemas enfrenta el día a día el venezolano, razón por la cual se sienten expulsados de su país. Vemos que vienen a Ecuador, van a Perú, se van a Colombia, o sea, todos los venezolanos están saliendo. ¿Cuál es la situación que vive el día a día, el diario vivir de un venezolano y ustedes con esta mirada periodística? Bueno, realmente ha sido muy difícil nosotros como periodistas ejercer nuestra labor. Hemos sido muy limitadas, las fuentes están muy cerradas, hemos tenido muchas limitantes para acceder a la información, puesto que pareciera que el actual régimen no quiere revelar algunas cifras y puesto esto ha dificultado la información o ha limitado la información en Venezuela. Como persona, como ciudadana, pues ha sido algo frustrante ver cómo o comparar cómo hace algunos años podíamos nosotros disfrutar o tener la facilidad de ir a un supermercado y hacer mercado con facilidad, y actualmente para nosotros poder acceder a un producto al menos tenemos que visitar muchos sitios para ver si lo conseguimos. Adicional a esto tenemos muchísimos problemas con el servicio de transporte público que está al mínimo, está funcionando solo el 5% del transporte público en Venezuela. Igual el internet, el servicio de internet está muy malo, el servicio de agua potable, el servicio eléctrico, o sea, los servicios públicos están muy malos. No tiene acceso a comida, hay problemas con todos los servicios de calidad, digamos, el alumbrado eléctrico o electricidad, agua potable, internet, todo aquello hay problemas, y además el transporte. ¿Qué ocurre con temas educativos, con temas de salud? ¿Cómo mirar lo que está pasando el día a día y quienes tienen trabajo, les alcanza su salario para poder llevar el pan a sus casas? Yo creo que el principal problema, aparte de todo este conglomerado de falta de servicios, es la hiperinflación, porque casi ningún profesional con doctorado o con maestría le alcanza el sueldo para vivir. Aun cuando tú tengas que visitar 10 supermercados para conseguir un detergente en polvo o para conseguir una harina para hacer arepas, igual el dinero no te alcanza. Por ejemplo, en el sector educación, en el sector educativo público, los gremios de todo el país, tanto los adscritos al Ministerio de Educación como los adscritos a las gobernaciones, han tenido que salir a protestar porque los tabuladores se pierden su poder adquisitivo en un mes. O sea, el docente con mayor rango, que está en categoría 4 o 5 porque tiene doctorado, porque ya tiene 20 años en la educación pública, no le alcanza, gana sueldo mínimo. Y los chicos que van a la escuela, ¿están con horarios regulares? ¿Cuántos días de clase tienen a la semana? Y además, si no tienen alimentación, ¿cómo reciben sus clases? En el caso del Estado Bolívar, la matrícula de educación pública se ha reducido porque los docentes, por el tema de transporte que comentaba Giovanna, que no les alcanza para comprar un carro ni para pagar taxi, tienen que usar transporte público, y es tan grave que llegan tarde. Se redujo el horario de clases de 8 de la mañana a 11:30 de la mañana, y las clases en la tarde que duraban a las 3 de la tarde se han reducido a la 1:30 de la tarde, por lo menos en el Estado Bolívar. Es decir, en lugar de recibir 8 horas, están recibiendo de 3 a 4 horas diarias de clase los chicos. Es correcto. Adicional a esto, la deserción.
La deserción escolar, porque muchos de los niños, o sea, en Venezuela quienes van a escuelas públicas son sobre todo las clases empobrecidas, porque pues siendo un país tan próspero como lo fue hasta 2012, casi todo el mundo podía costear la educación privada y podía costearse un estilo de vida medianamente aceptable. Ahora mucha gente manda a los niños solo cuando hay comida en los planteles, y los planteles muy pocas veces tienen comida. Es decir, no van a estudiar, sino van a comer. Prácticamente. Es muy grave. Además, una jornada que en lugar de 8 horas tienen 4 horas, que los profesores no llegan. Que ustedes hablan, hasta el 2012 tuvieron una bonanza petrolera, vivimos como Ecuador también esa bonanza, y este momento el deterioro es extremadamente grande. ¿Cómo buscar alternativas? Porque también América Latina está preocupado, el mundo está preocupado frente a Venezuela, pero ¿qué necesitarían ustedes? Se habla de corredores de emergentes, corredores humanitarios para el tema salud, pero ¿cómo lograr hacer que Venezuela vuelva a producir alimentos, por ejemplo, y otros temas? Nosotros hemos solicitado innumerables de veces la apertura del canal humanitario. Allá no tenemos acceso ni siquiera a los medicamentos básicos. Y también se ha planteado la reactivación del sistema de producción nacional, puesto que esto se ha visto prácticamente limitado. Ya en Venezuela ya no se ve la producción de café, cacao, todos los productos de producción nacional que y hasta se veía que exportábamos, pues no, y ahora todos los productos son importados y son comercializados a precios excesivos. Para una persona gozar de la canasta básica, pues necesita ganar al menos 50 salarios mínimos. Entonces, ¿y qué ocurrió con quitar los ceros al bolívar y tener este bolívar soberano? ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Cómo se mira? Pues continúa la hiperinflación. ¿Qué está ocurriendo con esta nueva? No sé si es nueva moneda o los mismos billetes circulan. ¿Qué está ocurriendo en esto? No, aquí comenzaron a circular un nuevo cono monetario, pero esto implicó que los productos que estaban siendo vendidos por revendedores, que eran adquiridos a precios regulados, pues se elevaran y que se legalizara ese precio, ese costo. Por ejemplo, un arroz regulado podía costar 200 bolívares y ahora, después de esto, se llega a costar ya 3.500. Esto pues le ha dado como mayor auge a los revendedores, quienes están haciendo de la suya con toda esta situación. Yo creo que el problema también es que el gobierno mantiene un sistema de control de precios que no sirve, porque para ahorita, por lo menos el salario mínimo antes de la reconversión monetaria estaba en 5 millones. Si juntamos el ticket de alimentación, que estaba en 3 millones, y el salario base como tal. ¿Y eso traducido a dólares, cuántos dólares son 5 millones de bolívares? $1 para ese momento. O sea, $1 era el salario ya con el bono de alimentación, $1 al mes. $1 al mes, por ¿Qué supuesto. puedo comprar con 5 millones o $1 al mes en Venezuela? Un cantón de huevos. Un cantón de huevos. ¿Y cómo vivo? En ese momento. Por eso en Venezuela han aumentado los índices de desnutrición, han aumentado las muertes maternas, han aumentado las muertes por desnutrición, porque la gente ya no vive, sino sobrevive. Con el esquema del Bolívar soberano, realmente es un entramado para intentar hacer ver que estamos mejor, porque entonces la reconversión monetaria es quitarle 5 ceros a la moneda. Entonces yo digo, en cámara, los 5 millones se convierten en 50 con 5 ceros menos. 50. Exactamente, pero entonces yo estoy subiendo ahora el sueldo mínimo a 1.800 bolívares, que a los bolívares viejos son 180 millones. ¿Cómo no va a haber inflación si el sueldo pasa de 5 millones a 180 millones? En bolívares soberanos son 1.800 bolívares. Y, por supuesto, el gobierno vuelve a imponer unos precios. Y vuelvo a la pregunta. En bolívar soberano, 1.800 bolívares, ¿cuántos dólares son? Dependiendo del cambio en el que se traduzca. Por ejemplo, si vamos al cambio oficial, que no sé cuánto está ahorita, si están subastando, porque el cambio oficial sería el DICOM. Pasó aproximadamente a $14. $14 más, en cambio oficial. No, en paralelo. En paralelo. No tenemos acceso al cambio oficial. El cambio oficial es virtual, es cuando el gobierno decide subastar. Hay un sistema de subastas que tú dices, quiero comprar $500 y yo doy muy inferior al paralelo, pero el dólar negro, que era el punto que yo iba, el sistema de precios lo que hace es fomentar un mercado negro.
que por supuesto en épocas de necesidad los productos básicos se convierten en extremadamente caros y eso es lo que pulveriza el poder adquisitivo del salario mínimo. Pero igual si uno piensa que son $14, si uno compara con Ecuador con $14, una familia no puede sobrevivir. No, se necesita, los venezolanos ahorita estamos prácticamente trabajando lo que sea. Nosotras como periodistas tenemos más de 5 trabajos. Las personas que se dedicaban a trabajar en la economía informal, después de trabajar eso, tienen que irse y dedicarse a otra cosa. O sea, el venezolano debe trabajar ahorita casi 20 horas consecutivas para poder adquirir algo. Estas personas que se han dedicado también a revender productos pasan el día haciendo cola y después vendiendo los productos a precios excesivos. Las empresas privadas han comenzado, bueno, están cerrando, pero muchísimas empresas han cerrado después de la nueva reconversión, pues muchas empresas han comenzado a cerrar, pero inmediatamente, y otras desde que se hizo el anuncio no han abierto. ¿Y cuál es la situación de ustedes como periodistas? Porque también ha habido muchos problemas con lo que significa libertad de expresión. ¿Cómo uno se conecta al Pitazo? ¿Cuántas veces se han bajado la parte virtual, las páginas web? ¿Cuántas veces han sido hackeadas o hackeados sus espacios como periodistas? Nosotros trabajamos en el Pitazo, es un medio que llaman multiplataforma porque estamos presentes, tenemos un canal de YouTube, tenemos unas redes sociales muy activas, sobre todo Twitter e Instagram, y tenemos también la página web que es elpitazo.com inicialmente. Luego a través de un bloqueo, el gobierno a través de un bloqueo vía DNS de CanTV, que es la empresa que administra las telecomunicaciones en su mayoría en Venezuela, bloqueó ese dominio y los venezolanos pues no podían ver la página. Se decidió comprar otros 2 dominios, que es elpitazo.ml y elpitazo.info. En este momento los 3 dominios están bloqueados en Venezuela. Para verlos la gente tiene que bajar en sus computadores o en sus teléfonos móviles VPNs, que son para pues lograr encubrir tu navegador y engañarlo y decirle estoy en Indonesia, puedo abrir esta página. Es decir, fuera del país puedo abrirlas, dentro del país no las puedo abrir. De hecho, o sea, es más fácil saber lo que pasa en Venezuela si uno está fuera que si está dentro del país. Por eso los invitamos a ver la página, porque nosotros, a pesar de estos bloqueos en el Pitazo y en muchísimos medios independientes de Venezuela, porque han salido nuevas iniciativas, se está trabajando fuertemente para, a pesar de las dificultades, hacer ver lo que está pasando en el país, porque nosotros creemos que las cosas pueden cambiar. ¿Cómo lograr que se dé apertura a los canales humanitarios que vayan convoys de medicinas, de alimentos, al margen de lo que pase en la parte política o que el señor Maduro esté o no esté, que llegue ayuda emergente a Venezuela? Medicamentos y alimentos, porque ustedes no tienen ni acceso a salud ni acceso a alimentación. Bueno, lo ideal sería que esto ocurriera a través del diálogo, pero se ha intentado muchísimas veces a través del diálogo solicitar la apertura del canal humanitario y esto no se ha dado. Sin embargo, pues paralelamente se ha utilizado o se ha impulsado esto a través de algunas organizaciones quienes pues han intentado llevar un poco de lo que se necesita a algunas comunidades que los necesitan o a las personas más pobres de Venezuela. Pero esto no es suficiente, no ha sido suficiente hasta ahora. Muchísima gente está muriendo porque llegan a la emergencia con una patología simple, con una infección, y por no tener antibióticos pues simplemente terminan perdiendo la vida. Los niños están muriendo por desnutrición, además que no tienen vacunas. En el estado Anzoátegui, yo soy del estado Anzoátegui, en el estado Anzoátegui hasta la fecha han fallecido más de 30 niños por desnutrición. Esto sin contar los 1.300 casos de pacientes que han ingresado al principal centro asistencial del estado por presentando desnutrición. Estos pacientes llegan al hospital y simplemente no tienen cómo suministrarles los antibióticos y la combinación de antibióticos, y además en el hospital antes contaban con entregaban alimentos, daban su desayuno, almuerzo. Ahora no, los pacientes tienen que costear sus alimentos y no tienen. O estas madres o cuidan a sus hijos o salen a buscar en búsqueda de alimentos. Entonces esto empeora la situación. La situación es grave. Ustedes están visitando algunos países de América Latina. ¿Cómo es la receptividad de Latinoamérica frente a lo que ustedes están denunciando, mostrando cifras, demostrando lo que está pasando en Venezuela? Bueno, nos hemos dado cuenta en nuestras visitas que realmente aquí afuera no saben
cómo es... se imaginan algo, no como está ocurriendo en Venezuela, se imaginan una Venezuela que está pasando por una crisis económica, pero no que está tan grave como nosotros la planteamos. Es que no es crisis económica, es crisis humanitaria. Nosotros siempre cuando nos preguntan, ¿es verdad lo que está pasando en Venezuela? Nosotros siempre decimos, es verdad y peor. Es lo que cuentan y peor. Porque el gobierno ha trabajado en demonizar de alguna manera en la labor del periodista. Entonces, no, ¿será verdad? La gente todavía cree que lo que se muestra en los medios independientes pudiera ser sensacionalismo, pero no lo es. Pero ¿cómo no entender lo que está pasando si vemos que la gente sale caminando de Venezuela? Caminan kilómetros de kilómetros de kilómetros, días de días, sin alimentos para lograr salir. O sea, eso a uno le da una idea de la desesperación que tienen. Por eso creemos que yo podría decir en la gira que hemos hecho que la gente en general es receptiva, entiende mucho esa situación, pero a las personas que todavía están un poco escépticas, que piensan que las cosas no son así, les diría que son así y peor, que la gente se va porque no tiene cómo sobrevivir, porque han visto morir a sus familiares sin medicamentos, porque niños desnutridos que se hinchan, esos niños que nosotros vemos barrigones porque están desnutridos, eso es por falta de proteínas, y en el país no hay ni inmunoglobulina ni albumina humana. Es uno de los medicamentos que más se pide en redes sociales. Si usted de alguna manera se mete por lo menos en mi Twitter, que sigo mayoría de cuentas venezolanas y amigos, lo que piden en Twitter son medicinas. Todo el tiempo en el Pitazo estamos recibiendo a diario decenas de servicios públicos. Ahora, de todo el país. ¿cómo hacer entender a las autoridades de América Latina el poner pasaporte o no poner pasaporte, cédula apostillada, no cédula apostillada? O sea, hay una serie de elementos que los vivimos en la frontera con Ecuador, en la frontera con Colombia, en la frontera con Perú, en la frontera con Chile. ¿Qué hacer para que los gobiernos se sensibilicen, pero al mismo tiempo la población, y además no maltraten a los venezolanos? Porque el problema es que si se compite por plazas de trabajo en cualquier país latinoamericano que no son países ricos, están dando preferencia a veces a contratar venezolanos a menores costos. ¿Cómo lograr que exista una unidad y no se les vea como competencia, sino se vea como hermanos que necesitan ayuda? Eso sí hemos notado, iba a comentar, eso sí hemos notado en algunas de las visitas que le han dado prioridad a muchos de nuestros compañeros venezolanos al momento de solicitar trabajo, y esto precisamente porque les pagan menos. Pero también hemos notado que hay mucha discriminación. Nosotros, realmente la mayoría de los venezolanos que están saliendo de nuestro país están saliendo porque no tienen cómo mantener a sus hijos, no tienen cómo mantener a su familia, ven morir a sus hermanos, a sus primos, y no hay posibilidades, están saliendo en búsqueda de ayuda. Nosotros creemos y hacemos un llamado para que realmente se sensibilicen y presten la mayor colaboración posible. No estamos saliendo para nosotros invadir el espacio de ustedes, estamos saliendo porque lo necesitamos, porque en este momento estamos pasando por una situación que de verdad muchos se sienten de manos atadas, y estas personas que salen están haciendo un gran esfuerzo porque además que venden todo lo que lograron durante muchísimos años, sus casas, sus carros, sus negocios, venden todo esto y salen solos y tienen que dejar a su familia y están afuera solos trabajando. Es una realidad bastante dura. Yo creo que los gobiernos, no soy experta en política exterior ni en política, pero creo que los gobiernos pudieran trabajar en unas políticas de inclusión para los venezolanos, hacerles entender quizás a nivel de educación superior, hacer programas de hacerles entender que en Venezuela estamos viviendo una crisis humanitaria, que los que se van sufren fuera de su país y los que se quedan también, porque las familias se rompen. Hay un hijo menos, un nieto menos, pero este nieto, si se va, tiene oportunidad de mandar remesas a Venezuela, y gracias a esas remesas es que están sobreviviendo muchas personas, y por eso el país no se ha terminado de vaciar por completo. Si uno piensa en números, en los últimos 3 años, ¿cuántos venezolanos han salido del país? ¿Qué información hay acceso? ¿Hay información real? ¿Se está haciendo un análisis efectivo en el tema estadístico? ¿Qué ocurre? Porque con Venezuela hay muchas preguntas. Desde hace muchos años no tenemos estadísticas en el tema delincuencial. ¿Qué ocurre ya con la migración? Las estadísticas en el país, oficiales en general, están paralizadas. De hecho, el INE
El Instituto Nacional de Estadística, la última cifra que publicó fue en 2016, donde ellos admitieron el aumento de la pobreza extrema. Más nada. Hay un observatorio venezolano de la diáspora que habla de que en los últimos 2 años se han ido un poco más de 2 millones de venezolanos y en los últimos 10 años creo que la cifra asciende a más de 6 millones. Es bastante. Venezuela es un país que 30 millones de venezolanos tenemos hasta este momento y la diferencia se siente, por lo menos hay hospitales sin neumonólogos. Y se van profesionales. Se van más que todo ustedes decían, y no hay profesores de química, de física o de matemáticas, no existe en el país. La mayoría de las personas que se están yendo del país son profesionales, es la mano calificada, son las personas que realmente necesitamos para nuevamente impulsar a nuestro país. Vemos a los colegios sin maestras, vemos los hospitales sin siquiera anestesiólogos, sin enfermeras, una enfermera para atender todo un piso, cuando todo un piso debería ser atendido por 15 enfermeras, está una sola enfermera atendiendo a todos los pacientes. No hay profesional, o sea, cada vez sí hay, pero cada vez son menos y es insuficiente ya los pocos que quedamos para atender las necesidades de las demás personas. Ante la falta de cambio, lo más triste es que en las universidades, lo que yo he podido escuchar, tanto en las públicas como en las privadas, es: estoy terminando la carrera para irme, porque aquí en Venezuela no vale la pena ser profesional, porque te pagan sueldo mínimo, y ya hemos dicho que con eso no pueden vivir. Con eso no puedes vivir, y los sueños de un ingeniero agrónomo, de un ingeniero civil, de un periodista, de un médico, no es vivir así. Los médicos, que en Venezuela es una carrera totalmente gratuita, tanto el pre como el posgrado, tienen que formarse en hospitales donde no hay nada, donde a veces no hay luz, donde a veces no hay oxígeno, donde una enfermera o un médico residente tienen que cargarse de pacientes porque no hay suficientes. Entonces, realmente Venezuela necesita ayuda urgentemente. En Venezuela hay jóvenes que no tienen ya aspiraciones. Antes, cuando éramos estudiantes, cuando pensábamos en que, bueno, cuando me gradúe quiero comprar un apartamento, quiero tener un carro, proyectarte hacia tener un negocio, pues es imposible ahorita, es prácticamente imposible, por no decir completamente imposible, adquirir una vivienda en Venezuela actualmente. Adquirir una vivienda, primero, la ley de política o los créditos que dan a través de los bancos no cubren ni el 1% de lo que cuesta una vivienda en Venezuela. Adquirir un vehículo es, primero que ya en Venezuela no hay concesionarios prácticamente, que los vehículos que se pueden adquirir en Venezuela son de segunda mano y los precios son elevados, además que todo está prácticamente dolarizado. Un vehículo de segunda mano puede superar los $3,000. Y en Venezuela, si ganamos un solo dólar, o sea, mensual, ¿cuál es la posibilidad de crecimiento que tenemos o que tienen los jóvenes en Venezuela? Un repuesto, quienes tienen sus vehículos... ¿Y qué pasa con industrias tan fuertes como PDVSA, el mundo petrolero, la petroquímica, todo lo que uno miraba que ustedes tenían? ¿Qué pasó con todo esto? Tenían en tema de hierro, metales, grandes multinacionales que trabajaban y desde Venezuela se exportaba. ¿Qué pasó con todo el tejido empresarial exitoso que tenían, incluido la parte de petróleos que era vinculado al propio Estado venezolano? Bueno, por ejemplo, el sector petrolero o la producción petrolera se ha disminuido casi en un 60%. Esto porque han dejado de invertir en el mantenimiento de las empresas petroleras. Por ejemplo, en Anzoátegui se registran hasta 3 explosiones en el complejo polideportivo José Antonio Anzoátegui, en varias de estas empresas petroleras que están en la refinería de Puerto La Cruz. Y esto porque no están prácticamente en el suelo, no hay inversión para su mantenimiento, no hay mano calificada, no hay empleados que atiendan esto como debe ser, hay mucha deuda. Y pues, ¿cuál es la producción? La producción de 3.600 barriles que se estaban produciendo a diario en el complejo José Antonio Anzoátegui, en el criogénico, perdón, José Antonio Anzoátegui, se están produciendo prácticamente 1.200 y esto pues no es suficiente. Y genera toda una serie de temas. Venezuela es un país petrolero que importa gasolina.
porque la política sostenida de no invertir en el mantenimiento de las plantas petroleras y petroquímicas importa gasolina, y hemos tenido gasolina de mala calidad que daña los carros, y no es mentira, tapa los filtros de la gasolina. En mi casa mi papá 2 veces nos ha pasado con el mismo carro que hemos tenido por los últimos 10 años y que nunca le había pasado con otro tipo de cuando PDVSA producía la gasolina. En el estado Bolívar, de donde yo soy, el complejo de industrias básicas también está prácticamente en lo que llaman cierre técnico. La siderúrgica del Orinoco no... acería y planchones está paralizado, no se producen ya la misma cantidad de cabillas, la misma cantidad de pellas ni de acero líquido. Lo mismo ocurre con Bauxilum. Venezuela importa bauxita, tenemos una planta para sacar bauxita y tenemos bauxita, e importamos la bauxita para producir el poco aluminio que se produce tanto en Benalú como en Alcázar. Todo ha retrocedido muchísimo. Pero ha retrocedido a niveles que nunca antes, por lo menos Sidor cuando estaba en... No quiero hablar de que el tema de las concesiones privadas a favor o en contra, pero cuando estaba en manos de un consorcio argentino llegó a romper récords de producción, de colar 4.3 millones de toneladas de acero líquido, y que ahorita estemos en menos de 1 millón. Son cifras realmente y diferencias extremadamente grandes. Queremos agradecer, amigos de Telesucesos y de Enfoques, a Giovanna Pelicani y a Oriana Faoro. Las dos son periodistas venezolanas, las dos trabajan y son corresponsales del Pitazo. Hoy hemos hablado de lo que está viviendo Venezuela, crisis humanitaria, crisis que va a generar brechas enormes, porque si uno piensa que los niños, en lugar de asistir 8 horas a clases o 7 horas a clases diariamente, asisten menos de 4. No hay profesores, no hay médicos, no hay enfermeras, no hay medicinas, no hay alimentos. Es urgente que el mundo entero busque canales humanitarios, canales de apoyo a Venezuela para lograr sacarles a los venezolanos. 30 millones de venezolanos necesitan nuestro apoyo. Así es que vamos a seguir con este tipo de programas, porque lo importante es visibilizar, y le recomendamos a ustedes seguir a El Pitazo a través de todas las redes sociales para saber qué pasa y lograr entender por qué los venezolanos salen caminando de su país. Temas terriblemente graves que atraviesa América Latina. Gracias nuevamente a Giovanna Pelicani y a Oriana Faoro por habernos acompañado aquí en Enfoques. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.